Hola, hola, buenas tardes. Bueno, apenas van a ser tardes, faltan unos minutos, pero ya estamos aquí con el nuevo pan de vida, el pan que le da vida a nuestra alma, el que alimenta nuestro interior. Y bueno, hoy te doy la bienvenida a ti, amigo mío, familiar mío, familia de la fe, quien vaya a ver este en vivo, este pan de vida que Dios nos da el día de hoy. Y bueno, acuérdate que estamos teniendo una serie de estas enseñanzas y hoy toca ver por qué leer la Biblia y cómo debo leerla. Y quiero que comencemos este pan de vida dándole gracias a Dios, porque Él ha sido bueno el día de hoy. Hasta el día de hoy Él nos ha sustentado. Si aún tú estás aquí es porque Dios ha tenido gracia sobre tu vida y ha tenido misericordia. Entonces hay mucho que agradecer. Siempre tenemos que tener un corazón agradecido con Él porque Dios es bueno y Dios es fiel. Entonces vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en esta tarde. Bendito, amado Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que sea tu hermosa presencia guiándonos en esta enseñanza. Abre nuestro entendimiento, Señor, y abre nuestros ojos, que podamos ver con el lente correcto, que es a través de Jesucristo, que esta palabra, Señor, llegue a, a sembrarse en nuestro corazón, que quede sellada ahí para que podamos dar fruto, Señor. Sabemos que tu presencia ya está con nosotros, Señor, en todo momento, porque tu promesa es que tú estás con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Entonces sabemos que tú estás aquí, Señor, que tú estás obrando, Señor, y que aunque nosotros no lo podamos ver, tú estás obrando en todo momento. Te damos gracias, Señor, y te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este pan de vida. Te pedimos que te muevas con libertad en cada uno de los corazones que tienen hambre y sed por conocerte. Te damos a ti toda la gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver el tema de hoy, que es ¿por qué y cómo debo leer la Biblia? Mira, vivimos en una época en la que estamos mejor conectados que nunca. Y tan pronto como algo pasa en cualquier lado del mundo, nos enteramos de inmediato. Pero con tanta información a nuestro alcance puede ser difícil poder filtrar lo realmente importante de lo superficial. Nos cuesta separar lo que es más importante de lo que es superficial. Para muchas personas, la Biblia puede ser un poco anticuada, porque lo hemos platicado, y para mucha gente piensa que la Biblia no es actual, piensa que es algo del pasado, entonces lo toman como que es un poco anticuada, que es aburrida o simplemente es difícil de entender. Claro, cuando tú vas comenzando, pues te va a costar, porque aún el Señor va a ir revelándose poco a poco. Entonces, es difícil de entender por eso. Y, y lo que pudiéramos decir de la Biblia ahorita en el siglo XXI es esta pregunta. Quizá nos podamos preguntar esto, o te pueda yo preguntar a ti, ¿alguna vez has leído la Biblia? Si no has leído la palabra de Dios, déjame decirte que en la actualidad sigue siendo el libro más popular del mundo. Es la creación literaria más exitosa de todas las épocas. Muchos dirían que la Biblia es el libro más popular y poderoso porque puede cambiar personas y sociedades. El escritor de los Salmos describe a la Biblia como algo más deseable que el oro. De hecho, es tan preciada que algunas personas han arriesgado su vida
para compartirla con otros. Mira, la Biblia es inspirada por Dios. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué creo que la Biblia es inspirada por Dios? En pocas palabras, para simplificarlo, cuando la lees parece serlo. Porque yo he descubierto en mi vida que al poner la Biblia en práctica, al leerla, he sentido cómo Dios me habla a través de ella. Así que yo te invito a leer la palabra de Dios. Inténtalo y descubrirás que prueba ser efectivamente la palabra de Dios. Es el corazón de Dios abierto hacia nosotros. La Biblia es 100% el trabajo de autores humanos, pero también es 100% inspirada por Dios. ¿Cómo puede ser? Con la Biblia hay muchos escritores diferentes, pero un solo arquitecto, una inspiración, y detrás de todo esto es Dios mismo. Eso significa que no hay dificultades. El apóstol Pedro, al hablar de las epístolas de Pablo, dijo, hay algunos puntos difíciles de entender, claro. Claro que hay muchas dificultades en la Biblia, dificultades morales e históricas y aparentes contradicciones. Y si has intentado leer el Antiguo Testamento, sabes que hay cosas contradictorias. Y quizás puedas pensar, ¿cómo puede ser inspirado por Dios? Es parecido al sufrimiento y al amor de Dios. En el corazón del cristianismo está el amor de Dios, pero al observar el mundo, ves todo el sufrimiento que existe y piensas, ¿cómo puedes integrar el amor de Dios y el sufrimiento en el mundo? No es sencillo. De la misma forma como puedes integrar la inspiración de la Escritura y las dificultades que encontramos en la Biblia. Algunas de estas contradicciones las podemos resolver entendiendo el tipo de literatura que estás leyendo y el contexto en el que fue escrita. Y Jesús es la clave para interpretar lo que leemos. Jesús es amor, es la revelación suprema de Dios. Si queremos saber cómo es Dios, Él es como Jesús. Dios es como Jesús. Yo he descubierto que entre más confío en que la palabra fue inspirada por Dios, más la entiendo. La principal forma en que Dios se comunica con nosotros es a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Es una revelación. A veces las personas dicen, bueno, si existe Dios, ¿por qué no se muestra? Pero no se revela a nosotros. La respuesta es, ¿por qué no se revela a nosotros?, pregunta la gente. Y la respuesta es, Él lo hace para empezar. Dios se ha revelado a través de la creación. El salmista dice en Salmos 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Dios se ha revelado a nosotros a través de la creación porque dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento proclama la obra de sus manos. Entonces también somos parte de la obra de Dios. Ahí está Dios mostrándose, porque Dios sí existe y sí se ha revelado a través de lo que Él ha creado, de la obra de sus manos. Es como cuando vas a la montaña y contemplas la belleza de la creación, la magnificencia, las admirables escenas que ves y dices, wow, tiene que existir Dios. O miras el cielo de noche y ves las estrellas y dices,
Alguien debió haber creado todo esto. El simple hecho de estar tú y yo aquí, el hecho de que existe algo y no la nada, eso nos señala un creador. El ageste tan precioso del universo solo pudo haber sido hecho por Dios. El hecho de que hemos sido creados con esta añoranza de algo más, una añoranza por Dios. Si Dios se ha creado a sí mismo en la creación, pero principalmente Dios se ha revelado en una persona, y esta persona es Jesucristo. Pero ¿cómo sabemos sobre Jesús? ¿Cómo sabremos sobre Jesús? La forma de saberlo es a través de la Biblia, de la palabra. El Nuevo Testamento es obviamente sobre Jesús. Y el Antiguo Testamento también comienza, cuando comienzas a verlo con los lentes de Jesús, te das cuenta de que también se trata de una persona, la persona de Jesús. Ahora, la ciencia es la exploración de la forma en que Dios se ha revelado a través de la creación. Por eso la ciencia es tan importante, es extraordinaria y emocionante. Y la teología es la exploración de cómo Dios se ha revelado a sí mismo en Jesús y en la Biblia. Entonces, no debería haber conflicto entre la ciencia y la fe. Existe la idea generalizada en la gente que la ciencia y Dios no se mezclan. Y es curioso porque si hablamos del desarrollo de la ciencia en los siglos XVI y XVII, todos los pioneros creían en Dios. De hecho, eran cristianos de alguna u otra forma. Porque ellos pensaban no que Dios obstruía la ciencia, sino que pensaban que era el motor que la impulsaba. Ellos creían en un creador, un espíritu racional detrás del universo. Pensaban que la ciencia era digna de estudiar y eso hicieron. Ellos estudian la revelación de Dios en el mundo natural y en las escrituras con una mente que Dios les ha otorgado. Así que yo pienso que no existe un conflicto entre la ciencia y la fe. Es claro que los evangelios que Jesús en la escritura del Antiguo Testamento fue inspirada por Dios. Para él, lo que la escritura decía, lo decía así. Es como también ha pensado la iglesia en la mayor parte del mundo a lo largo del tiempo. La escritura es inspirada por Dios. Es nuestra autoridad de cómo debemos vivir. Mira, el apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia está llena de sabiduría práctica y principios de cómo amar y de cómo perdonar a otros. Nos da consejos para una vida sana, para el trabajo, para el cuidado de nuestros hijos, cómo cuidar a nuestros familiares ya de la tercera edad y mucho más. Nos da pautas para sacar lo mejor, y para sacar el máximo provecho para nuestra vida. Y quizás podrías pensar, bueno, eso parece un reglamento. Acabará con mi libertad. Porque a mí me pasó. Cuando a mí me empezaron a compartir de la palabra y me decían, lee tu palabra, acércate a Dios. Yo pensaba, decía, no, porque ya no voy a poder hacer el pecado que iba a hacer. Entonces piensa uno que
que la libertad que uno tiene para decidir lo malo se le va a acabar. Claro, Dios nos cambia el pensamiento. Y no es que tengamos libertad, más bien estábamos atados en esas cadenas del pecado. Y hoy que he estudiado la palabra, que he tenido una relación personal con Dios, que leo la Biblia, hoy más bien tengo libertad. Pero en realidad todos necesitamos límites. Esa es la realidad. Todos necesitamos límites. Porque si no hubiera límites y reglas básicas en la vida, entonces nuestra vida sería un caos total. Dios nos ha dado orientaciones para vivir. No porque nos odie o quiera hacernos infelices, sino porque nos ama y quiere que disfrutemos la vida al máximo. Pero la verdadera libertad viene de saber que Dios está en control y que existen límites. Son infelices, dice, cuando los niños son infelices es porque no han tenido límites. Crecen sin los límites y son infelices y son inseguros, y es lo mismo con nosotros. De hecho, los límites se establecen por amor. Cuando tú estableces límites en tu casa, cuando tú corriges a tu hijo, no lo corriges porque lo odias, lo corriges y le pones límites porque lo amas y quieres que él crezca con ese amor. El amor también se manifiesta a través de los límites y de las correcciones y de las instrucciones. Entonces, Dios no dijo en sus mandamientos, Él no dijo, no mates porque te quería arruinar esa diversión de matar. No dijo, no cometas adulterio porque sea un aguafiestas. Él no quiere que las personas seamos heridas. Él nos ama. Y a través de la Biblia, Dios ha hablado. Pero también a través de la Biblia, Dios aún sigue hablando. La Biblia ha sido descrita como una carta de amor, del amor de Dios. Cuando recibes una carta de la persona que amas, guardas esa carta, no la tiras porque es de la persona que amas. Y no porque la carta sea tan importante, sino porque viene de esa persona, de la persona que tú amas, de la persona que lo escribió y que tú amas. Jesús dijo en Juan 5, versículos 39 y 40, dice, escudriñar las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Nosotros sabemos que al escudriñar las escrituras, sabemos que Dios, a través de tener una relación con Él, vamos a tener vida eterna. Pero el versículo 40 dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que nosotros sabemos que a través de una relación con Dios vamos a ser parte de su familia, de la familia de Dios, y vamos a tener vida eterna. Pero a veces no lo queremos buscar y no queremos venir a Él porque, como te dije, pensamos que se nos va a acabar la libertad, porque pensamos que todo se nos prohíbe. Pero Dios nos ama y nos habla a través de la Escritura. Y mira, la Biblia es una comunicación de la persona que amamos. Es una carta de Dios y eso la hace tan emocionante de leer que Jesús afirma que el propósito de la Biblia no solo es escuchar, no solo es estudiar la Biblia por sí misma. El propósito de la Biblia es traernos una relación con Jesucristo. Él dice que el propósito de este libro es traerte a una relación, y esa relación es lo que importa. Dios añora comunicarse con nosotros y estar en una relación con nosotros. Al final del Evangelio de Juan, en Juan 20:31 dice, estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces está hablando de la Escritura, está hablando de la palabra de Dios. Dice que esta palabra se ha escrito para que creamos en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida eterna. Dios va a comenzar a revelarse cuando tú comiences a leer tu palabra. Por eso es tan importante es el tema de hoy. ¿Por qué leer la Biblia? Porque ahí vas a encontrar una relación con Dios y eso te va a llevar a una vida eterna. Vas a poder comunicarte con Él a través de su Hijo Jesucristo, porque la oración es la relación entre Dios y Jesús mismo. Y su palabra dice, más primera en Mateo 6:33, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, esa es parte de la oración, la relación entre Jesús y Dios. Y ya en todo está añadido en Jesús. Ahí dice que todo está añadido, que tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Entonces, la mejor forma de invertir en esta relación y escuchar a Dios y conocer a Jesús es leyendo la Biblia. Podríamos empezar a leerla 10 minutos. Esa es la importancia de empezar a leer la Biblia. Invierte en tu relación, invierte en tu vida eterna. Invierte en conocer a Jesús. Esto es a través de la palabra de Dios. Y podrías empezar a leerla 10 minutos cada día. Busca un lugar en donde no te distraigas. Puedes empezar en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Cuando comiences a leer la Biblia, pídele a Dios que te hable. Es una experiencia increíble cuando tú lo haces. Romanos 10:13 nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces yo te pregunto, ¿crees que Dios te está hablando el día de hoy? Esta es la enseñanza, el pan de vida. ¿Por qué y cómo debo de leer la Biblia? ¿Por qué? Porque ahí vas a obtener principalmente una relación con Jesús. Y de ahí viene la salvación. ¿Y cómo la puedes empezar a leer? 10 minutos al día. En un lugar tranquilo donde nadie te distraiga. Ahí Dios comenzará a hablar a tu vida. Este es el pan de vida el pan de vida de hoy. Espero en Dios que te sea revelado y que tú comiences a poner en práctica el tomar tu Biblia y comenzarla a leer. No es un libro cualquiera, es un libro que da vida, porque es el corazón de Dios abierto a nosotros los humanos, a la humanidad, a su creación, a sus hijos. Aquí está la respuesta. ¿Cómo tú puedes conocer a Dios? ¿Cómo puedes tener esa relación? A través de leer su palabra. Este es el pan de vida de hoy. Yo me despido. Soy Mónica Gutiérrez y yo te bendigo y que Jehová te guarde y te bendiga. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga misericordia de ti y ponga paz en tu vida. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengas un fin de semana bendecido y lo que resta de esta semana. Dios te bendiga. Nos vemos. Bye.